lo que nos enseñaron en la alimentación como una de las cosas que eran dañinas para nuestra salud era el consumir grasas. Y yo les he contado la historia de los estudios de un estadista científico, Ansel Keys, que hizo muchos estudios en muchos países donde había disminución en la frecuencia de infartos, derrames cerebrales, mejor dicho, enfermedades cardiovasculares, y hizo estudios en varios países en donde estaban las tasas más bajas y los países donde estaban las tasas altas. Y resulta que en Estados Unidos el presidente Eisenhower sufrió un infarto y entonces él eh, tenía unos fuertes vínculos con los médicos que trataban al jefe de Estado de Estados Unidos, y ahí fue cuando él expuso la teoría de que las grasas son dañinas para nuestra salud, porque resulta que él mostró unos estudios que había hecho en Nápoles, en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, donde había mucha pobreza y donde solo la gente de clase rica consumía carnes con grasa, y la gente que no tenía recursos, la mayoría de la población consumía pastas, pan, aceites refinados y pescado. Y ahí fue que nació lo famosa que es la dieta mediterránea, que es muy buena. Él hizo estudios en muchos países, pero habían 8 países que no cuadraban con su teoría. Esos no los puso en el estudio, porque esos 8 países demostraban de que las grasas, consumirlas en exceso, no había relación con enfermedades cardiovasculares. Países como Francia, Japón, donde se consumía mucha grasa, resulta que no había enfermedades cardiovasculares. Y entonces él le llamó eso la paradoja francesa. Y entonces, ¿aquí qué pasó? Que no había más estudios de alimentación en el mundo y se promulgó que resulta que las grasas están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, y ahí empezó la famosa demonización de las grasas. En esa época, años 70, comienzos de 80, se varió los niveles que eran normales del colesterol total, haciendo que antes estaba en 250, lo bajaron a 200, porque si esa era la causa de las enfermedades cardiovasculares, pues teníamos que exigir de que la gente los tuviera más bajos, y ahí es donde se empezó a prohibir las grasas como un factor dañino para la salud. Pues resulta que hoy en día muchos metaanálisis y estudios científicos nos demuestran que no hay ninguna relación entre el consumo de grasas, enfermedades cardiovasculares, e inclusive en estudios en Alzheimer, hay muchos estudios liderados por el doctor Perlmutter, el autor del libro Cerebro de Pam, que habla de el Alzheimer y todas estas enfermedades neurodegenerativas relacionadas con el consumo de gluten, que eso que nos enseñó Ansel Keys, de que una de las partes fundamentales de la alimentación es las harinas como parte de la base alimentaria, y las grasas, una de las cosas más poquitas que deberíamos consumir, es una de las causas de las enfermedades neurodegenerativas. Y hoy en día en esos estudios se demuestra que las personas con niveles altos de colesterol LDL tienen un factor protector contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y aquí es cuando les comento yo a mis pacientes, si hay unas células en el cerebro que tienen la capacidad de producir colesterol, como que son las glías, que cuando yo estudié medicina me enseñaban de que esa célula solamente servía como soporte a otras células, que no servía para nada más. Hoy en día se sabe que son células encargadas de la reparación. Cuando se toman estatinas, lovastatina, torvastatina, simvastatina, rosuvastatina, etcétera, estatinas, inhiben la producción del colesterol en el hígado, bloquean la coenzima Q10 del hígado, desmejoran la circulación, y en el cerebro bloquean la producción de colesterol de las glías, y se convierte en un factor que disminuye los procesos de reparación a nivel cerebral. Está demostrado que no hay disminución en el riesgo cardiovascular en pacientes que consumen estatinas. Y les cuento una cosa, las estatinas eficazmente bajan los niveles de colesterol, sin lugar a dudas. Pero entonces la pregunta es, ¿realmente vale la pena que disminuyamos el consumo de grasas y que consumamos estatinas y que tengamos los valores por debajo de 200, sabiendo que ya se ha demostrado que es un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas? Una de las cosas alimentarias que más se recomienda en el paciente con Alzheimer es grasas de tipo omega 3 en una proporción mínimo de 2:1 respecto a las omega 6. Que el paciente aumente el consumo de grasas como el aceite de oliva. Las grasas que vienen de los animales son importantes, pero en una cantidad moderada se pueden utilizar siempre y cuando no las mezcles con carbohidratos almidonados. De esa manera es que la grasa no es saludable. Tengan en cuenta que
en los pacientes que consumen mucho carbohidratos y pocas grasas, hay una resistencia a la insulina en el cerebro. O sea, las células neuronales no tienen la capacidad de convertir a partir de glucosa en energía, haciendo que las células neuronales tengan poca producción de energía y sea este un obstáculo que haga que ellas no funcionen bien. Por esa razón, en muchos estudios de medicina funcional se habla que el Alzheimer es la denominada diabetes tipo 3, una diabetes en donde los niveles de azúcar en la sangre están normales, hemoglobinas glicosiladas pueden estar en prediabetes, pero los niveles de insulina están disparados. En ayunas están por encima de 15 y después de 30 minutos de haber desayunado pasan a más de 60. Y aquí es cuando nos damos cuenta que si bien no hay niveles elevados de glucosa en la sangre, el cerebro no tiene la capacidad de producir energía a partir del azúcar. Por esa razón, muchos estudios científicos hablan que la dieta ideal para revertir enfermedades neurodegenerativas, y ya hay estudios, no en Alzheimer, pero sí en Parkinson, se puede llegar a revertir haciendo una dieta cetogénica que tiene un efecto reparador de la energía mitocondrial y es una de las cosas que puede ayudar a revertir estos problemas mitocondriales. Interesante. Aquí es cuando ustedes se dan cuenta que por qué es importante y yo por qué hago tantos videos enfocados en que ustedes entiendan y sepan cómo podemos recuperar la salud. Y algo que quiero que les quede claro es, no hay que suspender la grasa, hay que bajarle a las harinas al máximo. Si eres una persona como yo que tiendo a engordarme, o eres una persona delgadita que no sube de peso, en la delgadita hay que consumir una harina por cada comida. Y en la persona gordita como yo no es conveniente que consumamos muchas harinas, es conveniente que consumamos más grasas y proteínas y en la persona delgadita que consuma solamente una harina por cada comida es una cosa que no va a alterar su metabolismo y que ese metabolismo que hablamos en el paso número 4 pues nos va a ayudar a reponerlo según el tipo metabólico. No podemos decir que el ayuno todo el mundo lo tiene que hacer de 18, de 24 o 48 horas. Eso depende del metabolismo. Si les gustó estos videos, denle un like o me gusta, compartan nuestros videos, síganos en nuestras redes sociales. Si les interesa una consulta médica conmigo, pueden escribirnos a este número por WhatsApp que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Los quiero muchísimo. Chao.